Vamos a realizar la plancha 7. El tema es procedimiento para obtener la bisectriz, trisección y copia de un ángulo. Lo primero que vamos a hacer es dividir la hoja verticalmente en dos. Y luego la vamos a dividir en tres. Y los dos últimos los dividimos también en la mitad. En los dos cuadros superiores vamos a hacer bisectriz de un ángulo. Vamos a dibujar dos ángulos de cualquier grado. Tienen todas las partes A, B y C. Listo, entonces vamos a utilizar el compás y vamos a hacer centro en A, con una abertura cualquiera cortamos el ángulo. Voy a hacer de una vez el procedimiento en las dos partes. Y se crearon los puntos D y E. Voy a utilizar esta misma abertura de E a E. Voy a crear acá la X. Haciendo centro en D y haciendo centro en E. Y se creó el punto F. Entonces vamos a unir el punto A y el punto F. Y quedó la bisectriz de un ángulo. Ahora vamos a hacer trisección de un ángulo recto. Entonces vamos a dibujar dos ángulos rectos de 90 grados. Entonces vamos a hacer centro en A y cortar el ángulo en dos. De A a B y de A a C, que corte. Y repito el proceso en el del. Hay que crear los dos nuevos puntos, D y E. Con la misma abertura de a D que hicimos el ángulo, entonces vamos a cortar el semicírculo que hicimos. Y luego en C, repito el mismo proceso con la misma abertura. Y creé el punto F y G. Y repito el mismo procedimiento con la misma distancia AD, cortamos luego centro en E y creamos los puntos F y G.
Ahora unimos los puntos A que pase por F y A que pase por G. De A que pase por F, de A que pase por G. Y tenemos la trisección de un ángulo. En la parte inferior vamos a hacer copia de un ángulo. Entonces, en los dos cuadros superiores vamos a hacer dos ángulos de cualquier medida. Pueden ser los dos diferentes, no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer entonces es hacer los segmentos AB en cada una. Ahora hacemos centro en A y cortamos el ángulo con una abertura cualquiera. Y esta misma la vamos a pasar acá. Voy a hacer esto y luego lo hago con el otro. Y creamos los puntos D y E. Ahora voy a tomar esta distancia de D a E. Y acá creé el punto D. Entonces hago centro en D y creo el punto E. Luego simplemente cojo la regla y uno el punto A que pase por el E. Y ya copiamos este mismo ángulo. A mostrarle acá la medida. Este ángulo es de 35 y al medirlo acá nos da también el ángulo de 35. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento acá. Entonces cortamos el ángulo con la medida que quiera, abertura cualquiera, y cree el punto D y E. Con la misma distancia, entonces me voy con el segmento y creé el punto D. Ahora tomo la distancia D y E. Y creo el punto E. Y uno A que pase por E. Y ya copié este ángulo. Este ángulo era de 30 grados. Y acá que me quedó el ángulo también de 30 grados. ¿Listo? Esa fue la plancha de la primera clase. La plancha 7. Vamos a continuar con la guía 4. En la guía 4 entonces vamos a aprender la construcción de un cuadrado, de un rectángulo, de un rombo y de un romboide. Entonces vamos a hacerlo de una vez acá en el ejercicio. Recuerden marcarla. Entonces dice realizar cuadrados con los siguientes datos. Entonces nos dan estos dos datos. Entonces vamos a repetir el procedimiento que aprendimos en la clase, en el periodo anterior, que era el procedimiento para crear una línea perpendicular. ¿Listo? Voy a hacer acá que quede más grande. Me ubico en A, hago un arco cualquiera, cualquier medida. Desde el punto C, corto, corto. Y creamos la línea perpendicular.
Repetimos el proceso acá, en la otra figura. Luego de que tenemos ya la línea perpendicular, entonces vamos a tomar la distancia AB. Y vamos a cortar la línea perpendicular. Y ahí colocamos la regla de esta forma y trazamos una línea. Lo mismo acá. Entonces con esta misma distancia la tomamos a partir de acá para saber hasta dónde debe ir. Esta misma distancia AB. Confirmamos también esta. Y unimos. Entonces ya nos quedaron los dos cuadros. Recuerden que el cuadro debe ir con intensidad oscura y los procesos pueden ir con intensidad suave. Pero deben quedar los procesos como evidencia de que lo realizamos. Ahora vamos a realizar un rectángulo. Para el rectángulo entonces nos dan dos datos. Nos dan AB y H. Entonces esta sería AB, esta sería la medida H, AB y H. Entonces vamos a hacer nuevamente la línea perpendicular a partir del punto A. Y lo mismo en esto. Y ahora vamos a colocar de una vez la altura H. Entonces tomamos la medida H y la cortamos acá en la línea perpendicular. Tomamos la medida H, cortamos la línea perpendicular. Luego que tenemos esa medida, entonces tomamos la distancia AB, nos ubicamos en C, que es esta altura que nos dio C, nos dio H, y trazamos al frente una marca AB. Luego tomamos nuevamente la medida H, nos ubicamos en B y cortamos la medida H, nos ubicamos en B y creamos el punto D. Ahora solo unimos. Y ahí ya nos quedaron los dos rectángulos. Ahora vamos a realizar el rombo.
Para realizar el rombo, entonces nos dan la medida AB y C y D. Sería AB y C y D. Entonces vamos a trazar una línea perpendicular por el centro del segmento A y B. Acuérdese que para la línea perpendicular es un poquito más de la mitad. Ya la línea perpendicular. Voy a repetir el proceso acá en esto. Luego entonces vamos a hacer centro en 0 con una abertura igual a la mitad de las líneas C y D. Voy a hacerla también acá para hallar la distancia mitad de C y D. Muy suavecito para que no se note mucho. Listo. Ya tengo la mitad de C y D. Entonces me ubico en 0, que sería acá, en toda la mitad. Me ubico en 0 tomando esta medida mitad, la mitad de la B medida C y D. Y voy a pasarla acá. Haciendo centro en 0 y con la abertura de la mitad de C y D, voy a obtener los puntos X y Y. Y lo mismo voy a realizar acá. Entonces voy a tomar la medida C, mitad de la medida C y D, me ubico en el punto 0 y obtengo los dos puntos X y Y. Luego que tengo los puntos X y Y, entonces los uno con A y B. Y ahí tenemos los dos rombos. Ahora vamos a realizar el romboide con estos datos. Tenemos en todos los datos A, B, C y D y el ángulo X. A, B, C, D y el ángulo X. Lo mismo acá. A, B, C, D y el ángulo X. Entonces vamos a utilizar el compás haciendo centro en B con una abertura hasta C y vamos a trazar un arco. Lo mismo acá. Vamos a copiar ahora el ángulo X en el punto B. Lo que hicimos en la guía anterior, copiar un ángulo. En B. Y trazamos la línea que pase por la copia del ángulo, pero que llegue hasta la abertura C. Sea hasta esta línea que trazamos. Voy a copiar, repetir el proceso. Vamos a copiar este ángulo en B. Y ahora desde B que pase por el ángulo que copié y hasta C. Haciendo centro en C y con la abertura AB voy a hacer un arco.
Este es el punto C. Entonces, con esta medida AB, hago centro en C y trazo un arco. Voy a repetir acá abajo el proceso. Con la medida AB, hago centro en C y trazo un arco. Ahora hago centro en A y con la abertura CB voy a hacer un arco y voy a obtener el punto D. Con la medida CB hago centro en A y voy a obtener el punto D. Voy a repetir el proceso. Con la medida BC hago centro en A y corto el arco. Y creé el punto D. Ahora solo los unimos. Listo, nos quedó el romboide. Este es el ejercicio de la guía 4. Vamos a continuar con la guía 5. Vamos a dibujar un triángulo equilátero con las medidas que nos dan acá. Entonces la medida que nos dan es un segmento A y B. Entonces vamos a hacer centro en A y con la abertura hasta B vamos a trazar un arco. Y luego vamos a hacer centro en B y vamos a crear el punto C. Listo. Y unimos. Ya quedó el triángulo equilátero. Voy a repetir el proceso. Entonces tomo la distancia AB, hago centro en A y trazo un arco. Centro en B y trazo el arco y creo el punto C. Así quedó el otro triángulo equilátero. Ahora vamos a hacer un triángulo escaleno con los siguientes datos. Entonces me dan la medida AB, me dan la medida AC y me dan la medida B y C. Y lo mismo acá. AB, AC y B y C. Ya nos dan las tres medidas. Entonces vamos a construir el triángulo equilátero. Entonces vamos a trazar, tenemos ya el segmento AB y luego vamos a tomar la medida del segmento AC. Tomamos la medida del segmento AC y hacemos centro en A y trazamos un arco. Ahora vamos a tomar la medida del segmento BC y vamos a hacer centro en B y trazar el arco. Y ya creamos el punto C. Y quedó el triángulo escaleno. Voy a repetir el proceso acá. Entonces tomamos la medida AC, hago centro en A y trazo un arco. Ahora tomo la medida BC, hago centro en B, creo el punto C y trazo el arco. Y unimos. Ahora vamos a dibujar un triángulo con los siguientes datos. Estamos conociendo dos lados y el ángulo que la forman. O sea que tenemos AB
AB. Tenemos AC, AC y tenemos el ángulo X. Lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar el ángulo X en el segmento AB a partir de A. Voy a copiar este ángulo acá. Ahora voy a tomar la medida AC y la voy a poner a partir de A sobre la línea del ángulo. Voy a trazar la línea que pase por el ángulo. Tengo el punto C. Y ya solo lo uno. Y ahí ya me quedó otro triángulo. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento acá. Entonces, copiamos este ángulo A. Trazamos una línea por donde pasa el ángulo. Tomamos la distancia AC. Creamos el punto C. Y unimos. Y ahí ya tenemos el triángulo. Ahora vamos a dibujar un triángulo isósceles con los siguientes datos. Vamos entonces a dibujar. Nos dan la altura H y vamos a dibujar el segmento AB. En este lado lo vamos a dibujar de 5 centímetros y en este lado lo vamos a dibujar de 4. Vamos a trazar una línea perpendicular por el centro de AB. Ahora vamos a tomar la medida H. Nos ubicamos en el punto 0 y trazamos. Y creamos el punto C. Y unimos. Este es el bimestral de grado séptimo. Bueno, para el bimestral vamos a necesitar 2 rótulos dividido en 6 partes. Y vamos a realizar en cada cuadrito uno de cada uno de los ejercicios que aprendimos este periodo. Entonces acá vamos a hacer bisectriz de un ángulo. Acá vamos a hacer trisección de un ángulo. Este lo va a ir en 2 porque va a ser copia de un ángulo. Estos serían los ejercicios de la plancha 1.
Usé de una vez la misma medida para todos para no desconfigurar tanto el compás y para hacerlo más rápido. Acá tengo ya la bisectriz de un ángulo. Trisección de un ángulo. Y copia del ángulo. Ahora acabo de realizar el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Todas las medidas a ver de 5 centímetros. Entonces hacemos tanto en el cuadrado como en el rectángulo, vamos a hacer la línea perpendicular. La medida H acá la hice de 3 centímetros. Copio la medida H, hago centro en A, centro en B. Voy a hacer del rombo la medida también 6D de 3 centímetros. Tomo entonces la mitad de la medida 6D, me voy con el punto 0. La primera parte. Ahora acá vamos a hacer el romboide. Tengo la medida AB de 5 centímetros. Tengo la CD de 3, estamos haciéndola. Y el ángulo que voy a utilizar va a ser de 30. Vamos a tomar la medida CD y a trazar un arco a partir del centro en B. Ahora vamos a copiar este ángulo allá.
Y ya tenemos todas las actividades de la guía 4. Ahora vamos a hacer los ejercicios de la guía 5, que es el triángulo equilátero, el triángulo escaleno, el triángulo isósceles, y aquí vamos a hacer el otro triángulo escaleno, pero con la medida de un ángulo, o sea, conociendo todos los datos. Recuerden que la medida AB son 5 centímetros. La medida BC es de 3. Vamos a hacer la AB de 5. La BC de 3. Y voy a hacer la AC de 4. La AB de 5. La BC de 4. Y voy a hacer un ángulo de 30. Primero copio el ángulo. Y luego la medida AC. Ahora voy a hacer el triángulo isósceles. Tenemos la medida AB de 5. Y la de H la voy a hacer de 4. Listo, chicos, eso es todo. Entonces este sería el bimestral. Tenemos 11 figuras, una de cada uno de lo que aprendimos en este periodo. Eso es todo. Chao.